nombre, Señor Todopoderoso, porque tú estás aquí y queremos que tú abras el entendimiento y el conocimiento de el auditorio para que podamos recibir de ti todas estas cosas. Queremos, Señor, que sea un tiempo muy especial y todos seamos altamente edificados. Queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la red y a los que están presentes, y en estas condiciones queremos que escuchen con mucha atención esta segunda parte que tiene que ver con la alabanza, que como lo expliqué la semana pasada era la caballería de Dios. Recuerdan que dice que Jehová visitará a su rebaño, a la casa de Judá, y lo pondrá su caballo de honor en la guerra, ¿se acuerdan? Entonces es ¿cómo diríamos? Lo más poderoso de su ejército, pudiéramos decir. Yo no sé si ustedes puedan recordar que en aquel tiempo la caballería era vital, muy, muy importante para el pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor les llamaba a sus israelitas a que no tuvieran miedo de carros y caballos que tuvieran que enfrentar. Dice, cuando salgas a la guerra y vieras carros y caballos y un pueblo más grande que el tuyo, no les temas porque Jehová está en medio de ti. Entonces aquí lo que importa más es que Jehová esté en medio de su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presencia de Dios es vital en la guerra. Por eso dice también el Salmo 27, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Sí? Entonces, no quieras que en todo caso quienes en determinado momento están trabajando consideren al enemigo como mayor, con más capacidad, con más poder, porque el que está en medio de nosotros pues, es el Señor. Y entonces lo único que atrae y retiene la presencia de Dios es la alabanza, ¿sí? La oración, ya vamos a decir que lo atrajiste y tú puedes platicar con Él. O tu oración es de aquí hasta donde está Él, porque normalmente vive aquí. Podemos decir que esos son conceptos que nosotros no hemos entendido y por eso no tenemos ni poder ni tampoco queremos que no podemos nuestra vida realmente demostrar el poder del Evangelio. Quisiera que quedara claro, nosotros decimos, es que no siento la presencia de Dios. No tienes por qué sentirla en el sentido del ambiente, tienes que saber que aquí vive. En ese tiempo sí ellos necesitaban atraer la presencia de Dios, porque la verdad es que el Señor se ha alejado del hombre porque el hombre le ha ofendido, ¿sí? Y por más que le habla al hombre, el hombre se desentiende de Dios. Por eso ahora que estábamos hablando de la evangelización, les decía, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase mucho a través de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. O sea, restablecer la relación y además hacer que su presencia se manifieste. Adelante, hija. Que su presencia se haga patente, que realmente percibamos esa presencia. ¿Me explico? Entonces es bueno que entendamos eso porque la verdad es que nosotros tenemos a veces muy concentradas nuestras pensamientos en las emociones. Yo siento, yo no siento. Es la fe, yo sé. Decía Morris Cerulo, fe es uno que sabe, que sabe, que sabe. ¿Sí ibas a preguntar algo? Sí, usted tiene una particularidad muy particular y especial, que es la de que no siente nada cuando hace liberaciones. Eso lo considero yo como una ventaja. La gente que yo aparte conozco de usted que ha hecho liberaciones,
dice sentir, pero hay veces que no se siente nada. No hay que sentir nada, ni al momento de liberar, ni al momento de orar, pero en ocasiones sí se siente. No, Eso sí. es completamente, no es por fórmula, vaya, no es una obligación estar sintiendo ni la presencia. Yo no digo que no he percibido, pero no dependo de eso. Y cuando he percibido ha sido muy esporádicamente y lo he discernido en el momento. Pero yo no siento, por ejemplo, la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo? No siento un ambiente así o saturado de la presencia o muy impresionantemente opresivo. Porque primero que nada la presencia de Dios está aquí y con eso es suficiente. Yo sé que aquí vive. Si no creyera que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. O como dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, estando Cristo aquí, está lleno de la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces quiero que entendamos eso. Yo no dependo de sensaciones. Y por eso el Señor me ha hecho refractario en cierto sentido. El que tiene que sentir es el maligno. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando Israel venía de Egipto, la Escritura dice que todo el corazón de la gente estaba desmayado porque habían acabado con los amorreos, Sejón rey de Hesbón y Og rey de Basán. Y ahora se acercaban. Por eso Balac le dijo a Balaam que lo maldijera, porque dice, aquí un pueblo salió de Egipto y cubre toda la tierra. Ven, maldíceme a ese pueblo, porque si no va a lamer los contornos como lame el buey la grama del campo. Pero es porque ahí estaba la presencia de Dios. Y estaba inclusive visible, ¿sí? ¿Cómo se hacía visible la presencia de Dios en el campamento de Israel de África? Deja que lo diga África. A ver tú, mija. Como una nube. La nube que en la noche resplandecía. Cuando el pueblo se enojaba, la nube descendía y llenaba el tabernáculo y nadie se podía acercar porque era mortal, pudiéramos decir. Pero Dios los cubría. La nube esa era para cubrir a su pueblo, no era para dañarlo. Nomás que cuando se ponía rebelde, pues les daba un susto, ¿verdad? Un buen susto. Pero la presencia de Dios en nosotros se toma por fe. Así que más vale que lo creas, hijo. ¿Sí? ¿Por qué no te sientas acá para verte de frente? Ah, ok. Bueno, la idea más que nada es que entendamos que la presencia de Dios es importante. ¿Y por qué la presencia de Dios es importante? Porque donde está Dios, ¿cómo se va a acercar el enemigo? ¿Sí? Fíjense bien, porque es muy importante lo que les voy a decir. Cuando David empezó en su ministerio ante Saúl, era con el arpa. Decían, cuando lo presentaron los criados de Saúl, porque Saúl estaba bien endemoniado, lo atormentaba un demonio. ¿Quieres que prendamos el clima, mija? A ver, por ahí está el control. Por ahí busquen el control y préndanlo, por favor. Nomás denme ¿cómo se llama? Un lapso. Quiero seguir explicándolo para que no se pierdan los hermanos la secuencia de esto. Nada más, por favor. Dice claramente que venía un espíritu malo de parte de Jehová, ¿sí? Y le recomiendan que trajera a alguien que supiera tocar para que al tocar el espíritu malo se fuera. ¿Cómo se va a ir el espíritu malo con la música nada más? No es por la música.
es por la unción y la adoración que impartía David. Por eso dijimos, aquí hay un hijo de Isaí que sabe tocar muy bien. Por eso es importante que los que son músicos toquen bien. No nomás digan, voy a cantarles un canto, y un tata, ¿verdad? Y a la hora de los trancazos no saben, ni le alaban a Dios, porque lo que están haciendo es que a veces cantar su testimonio o algo que no es tanto adoración. Entonces, dice, sabe tocar muy bien, y es valiente, y es vigoroso, y es hombre de guerra, y es prudente en sus palabras, de hermoso aspecto, y lo más importante, y Jehová está con él. Ahora, ¿por qué estaba con él el Señor constantemente? Porque le estaba adorándole constantemente. Quiero que vayan al Salmo 132, busquen sus Biblias, y les quiero leer este salmo que es básico, ¿sí? Dice, y yo creo que David siempre se sentía afligido cuando no adoraba a Dios, porque no percibía la presencia de Dios. Y empieza el Salmo 132 y dice así, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, quiero una morada donde esté permanentemente él allí, donde realmente se sienta en su casa, vamos a decir. Y luego ya él se acuerda de una cosa. He aquí en Efrata lo oímos. ¿Qué es Efrata, Eduardo? ¿Qué es Efrata? Es una ciudad, ¿no? Sí, ¿cuál es? Es Belén. Es Belén. ¿Recuerdan que la profecía del nacimiento de Jesús dice, tú Belén, Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, no eres tan pequeña porque de ti saldrá el que será guiador de Israel? Bueno, te doy una. Algo se te queda, manito. Pero qué bueno, Efrata, he aquí en Belén, porque en los campos de Belén, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él, África? Pastoreaba, ¿sí? Y mientras pastoreaba, el pastor, mientras las ovejas están paciendo, ¿qué hace? ¿Estar sentado? A veces anda vigilándolas y todo eso con su callado y lo que sea. Pero ¿qué hacía cuando estaban ahí en el arroyo tendidas? Empezaba a tocar el arpa. ¿Y qué? De inmediato, ¿qué? Se hacía patente la presencia de Dios. Fíjese bien porque esto es muy importante. Consíguele un asiento aquí a... ¿Ya no hay? Fíjese bien de qué dice. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Se acuerdan que les dije que habían traído el arca y él le puso una tienda? Sí. Y en esa tienda el arca era el símbolo de la presencia manifiesta de Dios. ¿Sí? Ya lo explicamos, no vamos a repetirlo. Y entonces dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. O sea, aquí está, porque el arca había andado de lugar y lugar en el desierto cuando desarmaban la tienda y luego la volvían a poner en otro lado hasta que tenía que llegar a un lugar final. El lugar final fue después el templo de Salomón, ¿verdad? Pero aquí él quería tenerlo, que eso estuviera a gusto el Señor, vamos a decir. Dice, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y luego dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión. Sión era un montículo, una colina que estaba donde estaba el palacio de David.
no era propiamente todo Jerusalén. Y en Sión él puso su tabernáculo, esa tienda donde metió el arca del pacto. Ya lo vimos cuando organizó la adoración, capítulo 25, primero de Crónicas, ¿se acuerdan? Él y quienes le ayudaron a la organización de la adoración. Sus valientes. ¿Sus valientes? No, no son sus valientes. ¿Quiénes? Los jefes del ejército. Dice Daniel, y los jefes del ejército. No, obviamente que eran también valientes. Normalmente los que acaudillaban al ejército de David eran como 50 y tantas personas, ¿no? Los describe como valientes de David. Y uno solo batía un ejército completo, 800 por ejemplo, 700. No podían con ellos uno solo, ¿no? Quiero que se fijen en eso porque es importante. Dice, Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Dice, aquí me voy a quedar, yo voy a vivir en medio de ustedes. Siempre ha querido el Señor vivir en medio de nosotros, pero siempre nosotros lo espantamos, ¿verdad? Lo hacemos que se vaya porque pues, no puede vivir aquí. Aquí está muy lleno de pecado o de rebeldía y todo eso. Bueno, la rebeldía es pecado. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El Salmo 132 es una muestra de que él anhelaba tener esa presencia y el Señor se la dio. Por eso cuando él pecó con lo de Betsabé, le dijo, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Sabía que había pecado y que el Señor lo podía desechar, como lo hizo ¿con quién? Con Saúl. A David no lo desechó. Porque se arrepintió. Exactamente. Entonces la alabanza es vital para el pueblo de Dios. Pero quiero que entendamos, hijo, hazte más para acá para poderte ver. Tú estás muy chiquito y entonces estás muy escondido. Hazle un espacio allí. Jala el... Ah, no es... ¿Me voy a traer una silla de allá abajo? ¿No? Ahí está. Agarra esa. Bueno, ándele, córrale por ahí. Fíjense bien. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Es más, lo dice el Salmo 22. En el Salmo 22 es un salmo acerca de la crucifixión de Cristo. ¿Y por qué el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que estaba sintiendo Jesús? Que lo había dejado el Señor, ¿sí? Pero empieza a decir, dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En el momento en que Jesús estaba en la cruz, cuánta maldad estaba alrededor de Jesús, que él estaba hasta cubierto de todas nuestras inmundicias, ¿verdad? Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Señor no puede habitar entre la inmundicia, ¿verdad? El Señor habita en medio del pueblo que le alaba. Aquí había blasfemias y denuestos y, ¿verdad?, maldiciones contra nuestro Señor. Entonces él se sintió ¿qué? Desamparado. ¿Cuántas veces cuando clamas a ti, al Señor, y tienes una urgencia, pues no sientes que... Por eso dicen, no siento la presencia de Dios, más bien no siento la respuesta de Dios, porque el Señor tiene sus razones para no manifestarse, ¿verdad? Quiero que se fijen en eso. Entonces, es básico
que ustedes, que nosotros, más bien, perdón, adoremos a Dios, porque eso hace que Dios se manifieste. Quiero mostrarles otro salmo que nos muestra que es vital para Dios ese tiempo de adoración, y además cómo nos llena de su poder y el enemigo es derrotado. Vayan al 149. Dice, gracias, hijo, que hubieras traído varios, si llega más gente van a tener que echar otra vuelta. Cantad a Jehová cántico nuevo, es el Salmo 149. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. O sea, Dios te arma con un arma poderosa cuando cantas. Dice, exalten a Dios con sus gargantas. La versión antigua dice, y espadas de 2 filos habrá en sus manos. O sea, no solamente la palabra es una espada, la alabanza también. Y lo dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretado. Por eso el enemigo está siempre queriendo contaminar la alabanza, porque sabe que atrayendo la presencia de Dios tienes un arma poderosa que lo vence sencillamente. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está ahí. Dice a ejecutar, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. O sea, nosotros lo podemos atar ¿de qué manera? Solo adorando. Perdonen. Entonces quiero que se fijen en eso. Y dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Sí? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Cuándo se decretó el juicio contra el enemigo? ¿Cuándo exactamente? El Señor dijo, hoy es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero cuándo sucedió? Cuando Jesús murió en la cruz. Por eso dice claramente, despojando a los principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue la sentencia. Es en Colosenses 2.15. Busca Colosenses 2.15. Es más, la nueva versión internacional dice otra cosa más interesante. Dice, los exhibió en su desfile triunfal. Como cuando vences a un ejército y los llevas humillados así, amarrados o encadenados, y con tambores, ¿verdad? Y demostrando que tú fuiste el vencedor. Así los hizo. A todos los principados y potestades. Imagínate, ahí va el Leviatán con todas sus huestes. Y luego Abadón igual. Y luego Rahab. Y luego... Bueno, no es de los principados, es de las potestades. La muerte y el Hades. Y luego también Belial. ¿Sí? Los que vimos como principados, ¿verdad? Belcebú. A mí me han dicho cuando estábamos luchando, yo soy Belcebú, pues me da igual. No quieres más, no estás diciendo más que soy el señor de las moscas, pues vete con las moscas, ¿verdad? Porque Belcebú quiere decir señor de las moscas. El enemigo tiene que irse, no tiene por qué seguir aquí, pero mientras tú
no mantienes esa manifestación de la presencia de Dios, los enemigos saben que puede reírse de ti. Una ocasión esta vez no fue alabanza, sino la palabra, ministrando a una mujer y le queda mirando así a un doctor que estaba conmigo y a otro hermano que yo había invitado que creía que sabía. Y le dijo, tú no me puedes echar a mí, y le dijo una serie de palabrotas que no son repetibles aquí. Y luego le dice a él, ni a ti, al doctor le dijo, ni tú tampoco, así. Y luego a la esposa del doctor, que fuera la que la había evangelizado, también le dice una serie de cosas. Y luego me dice, nomás tú puedes echarme fuera, pero vas a tener que pasarme toda la noche para que yo me vaya. Dije, ni yo te puedo echar fuera, pero te vas a ir, porque te lo ordeno en el nombre de Jesús. Pegó un grito, ya me voy, pues ya me voy, pero voy a regresar. Se tuvo que ir. Y Dios liberó a la mujer. Pero la persona que no habla con esa seguridad es porque no tiene conciencia de la importancia de la superioridad de las armas de Dios. ¿Sí? Dios por eso nos ha provisto de un arsenal bastante grande. Me lo van a repetir. Número 1, la palabra. Número 2, correcto. Número 3, va ligado a la oración. El ayuno. La intercesión y la oración es lo mismo. Ayuno. Van 3, 4. Sí. Ayúdale tú. La alabanza, bueno, ok, te adelantaste, porque estamos hablando de esa. Dime los otros dos que acabamos de ver ya. La sangre de Cristo. La sangre de Jesús, El el nombre de Jesús y la alabanza, falta uno, pero eso lo dejamos para el último. Necesitan usarlas todas, necesitan estar preparados con todas, necesitan empaparse y adiestrarse. ¿Sí? Mañana les voy a dar una zarandeada, pero a los pastores sobre todo. Amén. Prepárense porque dicen, no sé, échale a los pastores. No, no, no es eso. Dios me está mostrando cómo debo, en todo caso, enseñarles lo que voy a enseñar mañana. Pero prepárense para mañana. Por lo pronto, ustedes empiecen a adorar. ¿Sí? Él tuvo constantemente la adoración y por eso les mencioné. Les voy a mencionar dos textos en 2 de Crónicas 5. ¿Eso sale registrado también? No, pues eso es gracias. 5. Hablando de ¿Qué? la alabanza. ¿Sí? 5. Ahorita se los doy. 12 al 14. 5 del 12 al 14. Dice así. Dice, los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Es lo que les acababa de decir, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Imagínense, salterios, címbalos, arpas, y luego ¿qué? Trompetas. No se puede aquí en un lugar así. Imagínate 120 trompetas dentro del santuario. Sale uno corriendo, ¿verdad? Porque el sonido es muy fuerte, las trompetas.
Las trompetas representan a los profetas, se los había dicho, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? A los profetas. ¿Sí? Y además todos los sacerdotes profetizaban, ¿verdad? Y Asaf y Mani y Jedutún eran profetas. Entonces es muy importante que entiendan ustedes esto. Ahora, en el capítulo 9 de segundo de Crónicas, es muy interesante todo esto porque a veces nosotros nos asustamos con lo aparentemente impresionante. ¿No les da frío ahí? Porque les están pegando directo. Cámbiale a tu niña el lugar. Ok. Ahí estás bien, ¿estás bien? Sí, pero se va a poner como paleta tu madre. Sí, porque Mauricio ya se fue para atrás, están guardando ese lugar. Ahí está bien. Sí, ya se puso hasta la capucha este hermano. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. Bueno. Dice aquí, se nos hace muy formidable el enemigo, porque son millones de millones los demonios. ¿Sí? ¿Sabía eso? Son millones de millones. Y aquí el relato de Crónicas 20 es que 3 ejércitos se habían confederado para combatir a Jerusalén y conquistarla. En ese tiempo estaba el rey Josafat, y entonces Josafat se asusta y empieza a temblar, y dice claramente esta porción: pasadas estas cosas, o sea, cuando Josafat nombra jueces, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, perdón. ¿Qué armas están en función aquí? Ayuno. Y oración. Ok. Ayuno y oración. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de mi pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Qué arma está utilizando? No, esto no es lo. Yo estoy leyendo desde el principio. Estoy en el versículo 9 y 10. ¿Qué está recordándole al Señor? Pues todo lo que es. ¿En dónde está todo lo que es? ¿Dónde viene todo esto que estamos leyendo? En su celular. La palabra, hombre. Ellos no tenían celular. Por eso se me distraen y se pierden. No, está recordándole sus promesas. Están en la palabra. Dios no está obligado a hacer lo que no prometió, pero sí está obligado a hacer lo que Él prometió a su pueblo. Yo te dije, esta va a ser tu tierra para siempre. La palabra de Dios. La palabra. Primero arma que usó, ¿cuál fue? El ayuno y la oración. No, la oración y el ayuno, y ahora la palabra. Y empieza a recordarle muchas cosas. ¿Sí? Y en el versículo 13, ya hasta que se iluminó. Es 20:13 de segundo de Crónicas, dice así: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todo el pueblo, eran miles de personas.
Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, ¿sí? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice, no así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, no se asuste usted tampoco, la guerra no es suya. ¿Es de quién? Y aunque la guerra es la guerra es de Dios. Grábese eso. ¿Sí? Pero dice así: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ellos solo adoraron. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se pelearon los tres ejércitos solos, ¿sí? Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado, ninguno. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paradero el valle de Beraca hasta hoy. ¿Qué quiere decir Beraca? Bendición. Bendición, el valle de la bendición. Usted adore al Señor. ¿Y qué más? El enemigo huye y se destruye entre sí. ¿Y qué más? Y solo usted va a ser bendecido. Y vinieron a Jerusalén con salterios, siguió la alabanza, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el poder de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esto es importante, es vital. Quisiera que tratáramos de entender que los grupos de alabanza de ahora, y desde hace muchos años, porque creo que les conté algunos casos desde la vez pasada, empezaron a tener unos ministerios de alabanza buenos, que fue como cuando Isaí dijo que no sabía si era ministerio, que Dios me mostró en 1 de Crónicas 25, pero de ahí los grupos empezaron a proliferar y se hicieron, ¿qué diríamos? Un grupo como que andaba buscando ¿qué? Fama y obviamente dinero, ¿verdad? Entonces se descompuso el asunto. No es para que yo reciba ni lucro ni tampoco reconocimiento, es para adorar a Dios. ¿Sí? Y hasta la fecha hay muchos
¿sí? Hay muchos que se han desviado porque pues han empezado a ganar dinero y entonces por ese dinero se han escuchado a perder. No quiero mencionar nombres, pero saben de quién estoy hablando. ¿Sí? Entonces no había ejército que pudiera enfrentar a Israel con esperanza de victoria. ¿Por qué? Porque no importa cuán armado estuviera el ejército, ni con carros, ni con caballos, sino que pues, lo que importaba ahí, la diferencia era ¿qué? La presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, hay algo que quiero mencionar porque también en este aspecto nosotros hemos batallado para entender. Dice, pasen a la siguiente hoja, la 44, y quiero leer dos versículos. Uno de ellos dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. 4:23 de Juan, 4:23 y 24. Porque dice él, Dios es espíritu y los que le adoran. La samaritana le dijo, mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y entonces el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación vino de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Algo les dije la semana pasada de eso. Cuando dice en verdad, ¿qué es? Con la palabra, ¿verdad? Y entonces es importante que captemos esto. ¿Por qué? Porque también está escrito en Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con ¿qué? ¿Salmos? Con himnos y cánticos espirituales. Ahorita hablamos del cántico espiritual. Efesios 5, 18 y 19. Y luego dice en Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son tres cosas diferentes. Los salmos, aquí los tenemos, ¿sí? Los himnos, hay himnólogos que han hecho una cantidad enorme de cánticos. Se dice que Carlos Wesley escribió miles de cantos en la época de la fundación de la Iglesia Metodista. Yo he conocido otros himnólogos, pero bien fecundos, como el hermano Vicente Mendoza. Puedo cantar algunos de los cantos de él, pero no lo voy a hacer. Lo importante es que Dios les da inspiración a algunos, ¿verdad? Pero una cosa es que yo aprenda muchas alabanzas para cantarle a Dios, y otra cosa es que, ¿cómo se llama? Que yo me las aprenda y que le ponga música a los salmos, y otra cosa es que yo le cante algo al Señor de espontáneo, que salga de mi corazón. Eso se llamaría un cántico nuevo. Y muchas veces lo dice la palabra. Yo quiero que se vayan otra vez a los salmos. Especialmente el Salmo 92 empieza diciendo esto. Y luego quiero que vayan otra vez al 149. No, esto es otro canto. Ahorita lo busco. Pero aquí dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciando por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. ¿Sí? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Pero hay otra salmo que empieza diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra,
A ver quién me lo puede encontrar. El 96, perdón, entonces me equivoqué en el segundo dígito. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Aquí va a decir usted, dice que cante toda la tierra, pero quiero que sepa que no toda la tierra tiene, conocimiento musical ni capacidad para componer, ¿verdad? Si te dijera, cántame un canto ahorita que salga de tu corazón. ¿Y a ti? Pues que saliera de mi rango pecho. No, pues algo que no sabes. Y yo creo que vayan al Salmo 149 también, así empieza. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Pero si tú lo cantas ahorita algo, inclusive algo que Dios te dé en ese momento, y luego lo sigues cantando y luego se lo aprende Tomás, para él no es un cántico nuevo, te lo dio a ti. Mire, yo tenía, mi abuela fue puede decirse que mi madre espiritual, o una de mis madres espirituales, o la que me profetizó el ministerio. Estaba hincada, adorando al Señor, oraba mucho y se levantaba cantando un himno. Así de espontáneo. Entonces lo escribía porque se le quedaba. Tenía un diario de este grueso con puros cánticos que Dios le daba en el momento. Esos eran nuevos para ella en ese momento. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre himno y alabanza? No, la alabanza puede ser con himnos. El himno es el estilo, la forma en que se hace ¿qué diríamos? La música, la alabanza. Le voy a poner un ejemplo. Los himnos de guerra, ahorita todavía las marchas, vamos a decir, tienen que tener una estructura. Tan simple como eso, el famoso himno nacional. ¿Sí? Todos los versos son de casílabos. Todos tienen que rimar uno con el otro. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Primero con el tercero, segundo con el cuarto. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. O sea, es una estructura poética con una métrica y un acento, puros versos decasílabos, ¿sí? Y así te puedo mencionar todas las estrofas del himno nacional y casi todas las estrofas de los cantos que son con ritmo de marcha. Hay muchos himnos cristianos con ritmo de marcha. Hay uno muy famoso que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hay otros con ritmo más rápido, como salid valientes batallones de Israel, cantad el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que tu confianza está en Jesús, eterna roca de los siglos, firmes ya. Hoy prorrumpid con grandes voces de loor el evangelio de justicia y en santo amor. Ya el mensaje por el mundo has de llevar, las almas gimen con el yugo de Satán.
Ya las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valientes se apresuran los soldados sus espadas a empuñar. Aunque sangre de los mártires nos cueste, derramada quedará en los campos y en trinchera ya sellado. Siempre el evangelio quedará. Lo sé todo y sé muchos de ese tipo, porque son himnos de guerra. Pero no es cántico nuevo, ¿sí, mijo? Yo tengo una pregunta y la he guardado durante todo mucho tiempo. A ver, viene. Y me la han preguntado porque lo puse en mi WhatsApp. ¿Sí? Judas 9. Judas 9 tiene que ver con... déjame dártelo, aunque quizás no esté en el tema. Yo sé, disculpe por eso. Pues no, pues Pero estás tengo todas las estás semanas disculpado, esperando hijito. ese Te voy a contestar. Cálmate, Marco, calma. Judas 9. Muchos dicen Judas, primero digo, Judas 1:9. No, pues es Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, eso ahorita lo explico un poco más, pero en realidad nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir. Y en todo caso aquí lo que está haciendo es, tú bendice y el Señor se encarga del asunto. Y en todo caso que el Señor reprenda a la persona que nos está haciendo la guerra. Porque se entiende que Satanás estaba por encima de Miguel. Miguel no lo podía maldecir, porque nosotros no podemos maldecir a nuestras autoridades. Por eso quien se habla contra Peña Nieto no sabe lo que está diciendo. Se está maldiciendo a las autoridades. O contra el Bronco, o contra quien sea, que sea tu autoridad, no puedes más que orar por ella. Cierro el paréntesis. La idea más que nada es que nosotros tenemos unas armas mucho más poderosas que pelear con nuestra carne. ¿Sí? Y en el caso de Miguel y Satán, era guerra espiritual y con dos de alta jerarquía. Pues el Señor te reprenda. El mismo Jehová, acuerden que vimos la semana pasada cuando Zacarías dice que le mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante de Jehová y Satanás estaba para acusarle. El mismo Señor le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Satanás no podía acusarlo ya, porque el mismo Señor lo reprendió. No se preocupe, no maldiga. No maldiga, el Señor te reprenda si alguien está tratando de hacer daño. Sí. Reprender. Reprender no, pues tú no tienes que reprender. Cuando te dicen reprendo al enemigo, es otra cosa, es estar mostrando liberación. Tú lo reprendes, te ordena en el nombre de Jesús que te vayas. Estás vencido, estás destruido, no puedes quedarte aquí. Pero es una especie de ¿qué? De orden de expulsión, ¿sí? Pero ya sabes que la reprensión viene de parte de Dios. Por eso usa la palabra. Pero volviendo con los cánticos, con el cántico nuevo. El cántico nuevo es algo que debe brotar de tu corazón. Quiero que vayan a Primera de Crónicas, Segundo de Crónicas 29. Ezequías reinaba en este momento y entonces restauró el culto en el templo. ¿Sí? Entonces llega un momento en que van a adorar al Señor. ¿Sí? Y después de hacer muchos sacrificios, dice en el versículo 23, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Era el día de la expiación, el día 10 del mes de
Kisleu, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, no puedes cantarle lo que a ti te dé la gana. Es Dios el que tiene que decir, vas a cantar y vas a escribir esto. Muchos de los salmos, les dije, pues Dios se los inspiraba ¿a quién? A David. Otros a Asaf, como menciona aquí. En este caso, menciona a algunos de los profetas, menciona a Gad, ¿sí? Y menciona a Coré, a los hijos de Coré. Ya les dije, creo que son 75 salmos de David, 12 de Coré, 12 de Asaf, uno de Jedutún y uno de Moisés, y 50 son anónimos. ¿Cuál de los cantores los habría compuesto? ¿Quién sabe? Pero la tercera parte de los salmos no tienen nombre de autor. Solamente Dios se los inspiraba. Miren, yo les digo a mis jóvenes de aquí de la iglesia, del Ministerio de Alabanza, que compongan ellos algo que Dios les dé. Hay varios cantos que se cantan que Dios les dio a mi hija Lili y están registrados. Sí, tienen derecho de autor. Los puedo cantar, pero ahorita no se los voy a cantar. Y eso porque hay gente que dice, este es como mi abuela pasaba. Mi abuela se levantaba cantando y luego después de mucho tiempo oía lejos allá en Estados Unidos los cantos de ella. Y lo peor de todo es que podían decir, este es un canto que Dios me dio, y no es cierto, se los había dado a mi abuelita. ¿Y se lo copiaban? Sí, lo oían y lo enseñaban allá, y a lo mejor podían. Me ha tocado decir, este es un canto que Dios me dio, y lo oigo y digo, ah, caray, este no es de esa persona, yo conozco al autor. Para que no mientas, ¿qué sucede? Regístralo, para que el otro no mienta. Regístralo, porque el otro está mintiendo y es un pecado. Puede, por ejemplo, yo he escuchado alabanzas con mariachi. Puede alguien que nada más ha tocado mariachi, o por ejemplo un ritmo que no es apropiado, como reggaetón o cosas por el estilo, banda, tener la inspiración de algo que no ha conocido antes para alabar a Dios. Claro, pues, en realidad Dios se lo puede dar. Si le dice, oye, yo no quiero hacer este ritmo, dame música y letra, te la va a dar. Pero vamos a pensar en que aquí todo Israel tenía que obligación de cantar. ¿Cómo podía cantar todo Israel si no sabían mucha música? Venía todo el pueblo, recuerden, haz cuenta que Monterrey se acerca y vamos a cantar todos, ¿no? Hay hermanos que pasan y no saben cantar y dicen, no, esto lo hago para la honra y gloria del Señor, y lo hacen de sincero corazón. Pero fíjense lo que sigue, dice, después dice que los levitas estaban, versículo 26, con instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová. ¿Cuál es el cántico de Jehová? Con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto dura hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Sí? Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Pero aquí estaban los levitas ya cantando, con lo que ya había escrito David y lo que había escrito ya ¿quién? Asaf. ¿Sí? Pero simplemente toda la multitud ya había adorado. Es importante que entendamos esto, ¿sí? Porque todos podemos entonar un cántico nuevo.
¿Sí? Sí. ¿Tú sabes cantar? No, ¿Y tú? tengo buena voz. No estoy hablando que si... Pero de que sí cantamos a cantar. Si te dijera yo, cantar uno de los cánticos que están cantando aquí, ¿lo podrías cantar? Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? A ver, ¿cuál canto te acuerdas tú que tenemos aquí? O sea, Como oradora, sonaba. como una adoración, ok, si grandes son tus maravillas, ¿verdad? No, esa es otra. Como una adoración a la Jehová, sí, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré grande su hermosura. A ver, Eduardo, ¿tú cuál cantarías? Bueno, mientras tú piensas, Leti, ¿cuál cantarías? Cuán grande es Él. Señor y Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. ¿Tú cuál cantarías? Ok. ¿Cuál cantarías tú? El que sea, pero no, dime cuál. Pues en la lista que tenemos. Vale, bueno, mientras piensas tú, Lilita. Los valles. Oigo decir, es el tiempo, ¿verdad? A ver tú, África. Canta y danza al rey que viene pronto. Mauricio. Cuán grande es él. Muy bien. ¿Y tú, Tomás? Siempre la canto cuando, bueno, mentalmente, cuando no la canto. Te doy gloria, gloria. Bueno. Te doy gloria. Bueno, o sea, todos tenemos cánticos hasta favoritos, ¿no? A ver tú, Armando, a ver si te acuerdas. Y luego que a Eduardo, que me falta. Con la que me convertí. ¿Cuál es? Tus pies están en el corazón de Dios, amado. Ah, bueno, yo no he oído todos los de Miel San Marcos, ¿verdad? Pero, ok. ¿Y tú? Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Ok. Pero ya se los aprendieron y entonces no son cánticos nuevos. Ahora, quiero que se recuerden, aquí estaban los trompetas dirigiendo la adoración y toda la multitud cantaba y los trompeteros tocaban las trompetas. Sí, toda la multitud oraba y los cantores cantaban y los trompeteros tocaban las trompetas. Y cuando empezó esto, comenzó también el cántico de Jehová. El cántico de Jehová es el equivalente al cántico nuevo, al que se refiere en los salmos, y es equivalente también a himnos, cantos, himnos y cánticos espirituales. Es algo que el Espíritu te da de espontáneo en ese momento. Que no tienes ni siquiera que aprendérselo a Tomás o a Mauricio o a Gabriel. Bueno, Gabriel no pudo decirme cuál. Cualquiera. No, dime uno. Digno. Digno, ¿verdad? Ok. Bueno. Ese tú eres digno, o es otro digno. Es otro digno. Bueno, el que sea. ¿Y tú? Me dijo, Cuán grande es él. Cuán grande es él. Bueno, aquí pondríamos a cantar a Mauricio, a Leti y a Eduardo al mismo canto. Pero tú no lo sabes, ¿verdad? Cuán grande es él. ¿Sí? Ah, bueno. También te pondríamos a ti. Todos los demás sí lo sabemos. Es un cántico clásico, ¿verdad? Pero la verdad es que no es el cántico nuevo, porque ya nosotros lo sabemos desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que estábamos jóvenes, los que están ahorita todavía, a lo mejor no es tan conocido. ¿Tú sí lo conoces? ¿Cuán grande es él? ¿Toda África? ¿Y tú, Simón? sí, Bueno, la verdad es que se trata de que cantemos un cántico nuevo que salga de tu corazón y que lo inspire el Espíritu. No se necesita mucho conocimiento de música.
con un tono, ¿cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, No es cierto. sol, la, si. 7. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y do ya es la octava. El otro do. ¿Sí? Entonces, uno de los tonos cualquiera, mira, este es la. La. Muy bien. Imagínate que yo empiezo a cantar una nota y lo que yo sienta y ustedes empiezan a cantar también lo que ustedes sientan siguiendo mi tono. Nada más mi tono. ¿Sí? ¿Traigo Sí. la guitarra? Tráela, ¿la tienes? No, necesito los de abajo. Pide una prestada, pide una prestada. En el nombre del Señor vas todo. No vamos a dar muchos tonos más que uno. Pero para no, para que me entiendan bien, por eso el tono universal es la. ¿Sí? Por eso todos los teléfonos están en tono de la. Hay un diapasón que tiene esta forma, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Dos partes así y una de abajo, que esto cuando la agarra uno y la golpea, así es la. ¿Sí? Es con lo que se afinan todos los instrumentos. Le pegas y da el tono, la, y ya de ahí tú sabes cuáles son los demás tonos, ¿verdad? Vamos a decir que que sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Ya son más altas las notas. O para do, si, la, sol, fa. Hasta ahí llego. Y es que ando malo de la garganta. Pero menciono esto porque nosotros no sabemos cantar, no nos han enseñado y tenemos ese problema. Entonces, todo un pueblo de... No, dámelo. A lo mejor tenía un gato nuevo, pastor. ¿Qué? Vamos. Esta es la. Este es do. A ver cuál tono les parece mejor. O este. Este es mi. La menor. No, la menor Es es más alcanzable, ¿no? no, pero es más. Es realmente los menores son una disonancia de los mayores. Los tonos de la escala natural son. Bueno, vamos a cantar en la. Se me hace muy alto. Sí. Canten cada quien lo que Dios les ponga en el corazón. Esto es lo que voy a empezar yo, pero voy a cantar lo que yo sienta. Usted cante lo que usted sienta y con las palabras que usted quiera. Yo te adoro, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, todopoderoso Dios. Santo de Israel, yo exalto tu nombre, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabanza y gloria sea dada a ti. Usted sígale la música que usted sienta y las palabras que usted quiera en este tono. Oh, aleluya. Cuánto te amamos, Señor.
Te adoramos, oh Rey, alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Santo, 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 nos gozamos ante ti, Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque nada nos falta, Señor. Oh, cuánto te amamos, Señor. Oh, tu pueblo exalta tu nombre, aleluya. Suelte la voz, que se oiga, no se me inhiba, lo que usted sienta, lo que salga de su corazón. Aleluya, gloria al Cordero de Dios, tu pueblo te alaba, Señor, te exaltamos, oh Rey, con nuestras gargantas, oh Padre Celestial, te tributamos toda honra y toda gloria, Señor. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Aleluya, Señor, tú eres digno, Señor, tú mereces nuestra honra, oh Rey Todopoderoso. Alabanza al Cordero de Dios. Eres santo, eres digno, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya. Santo, 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 eres digno, Señor, te amamos, oh Rey. Bien, esto es solo una demostración de que todos podemos cantar algo espontáneo sin que el otro esté oyendo. No sabe, la voz se le fue por un lado, el tono no es el correcto. Tú suéltalo. Inclusive se te va haciendo, se te va, ¿qué diríamos?, educando la voz, porque pues obviamente es un tono en el que todos se van acomodando. Yo sé que era práctica. ¿Eh? Una práctica. Pero Muchos bueno. dicen, cuando yo he oído o había oído eso en las iglesias, decía un hermano, están vocalizando, pero vocalizar no es así, ¿verdad? En vocalización te hacen que subas la nota, y así, o las subas o las bajes, para que sueltes también la voz. Pero esto es otra cosa. Esto es un tono que dirige toda la adoración y tú cantas lo que sienta tu corazón y lo que te vaya inspirando el Señor en ese momento. Lilita, no te oí. Es que sentí algo, pero no se convertían en palabras. Bueno, ok, mija, qué bueno. ¿Y tú, África? Mauricio y África ya han oído esta práctica, ¿verdad? En la iglesia donde hemos estado, ¿verdad? ¿Tú también, Eduardo, o no? En el castillo no lo cantaban. Es el cántico de Jehová, cántico nuevo o cántico espiritual, que fluye ya cuando tienes práctica. Y si toda la congregación adora, se oye como un coro. Un coro en que muchos hermanos, obviamente nadie lo entiende porque cada quien está cantando lo suyo, ¿no? En su espíritu. En su espíritu. El Espíritu Santo mueve tu espíritu para que salga algo de espontáneo. Y no tienes que ser ignólogo, como Carlos Wesley, como Vicente Mendoza, pero sí sale de tu corazón. Yo oí al Leti, ya habías oído todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y con frecuencia, si lo hacemos, la adoración se hace sincera y espontánea y la presencia de Dios se hace patente.
¿sí? Porque no estás cantando uno por rutina, ¿verdad? Los cantos que sean, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, a propósito de rutinas, yo me acuerdo que en una iglesia, que como siempre empezaban con ese canto que es el 3 del himnario de Israel. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Está bueno el canto, ¿verdad? Porque es una esperanza. Pero lo que quiero decir es que invariablemente era rutinario, ¿no? ¿Verdad? Y con los que dirigen ya tienen sus cantos favoritos y con eso empiezan, ¿verdad? Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío honores te dará. ¿Lo han oído? Sí. Es bellísimo, ¿verdad? Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Está hermoso, ¿verdad? Pero ejecutado por un coro o una orquesta o lo que sea, oye, bellísimo. Pero el cántico nuevo, así como lo cantamos todos al unísono en el mismo tono, también es hermoso y es espontáneo y es lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Así que vayamos aprendiendo, porque el Señor habita en medio del pueblo que le alaba. Entonces, quiero tocar un punto más con respecto a la guerra, con la alabanza, con la guerra. Por eso les digo, empiecen a entender qué es la alabanza, porque la alabanza no es cantar. El canto es parte de la alabanza, ¿sí? Isaías, capítulo 30, me parece que es el 30, si no ahorita se los hallo. Asiria es un tipo del enemigo que atacaba a Israel y hasta lo conquistó y lo subyugó, ¿verdad? Y hizo desaparecer a Israel del mapa realmente. Las 10 tribus que se habían dividido de la tribu de Judá. Judá permaneció un rato más hasta que también Nabucodonosor los conquistó. Y esos son los únicos que regresaron, los judíos, ¿verdad? Pero en el capítulo 30 dice, en el versículo 30 también, pues del 29, porque vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Tú adora y vas a ver cómo le va al enemigo. En algunas películas sale pues la banda de guerra cantando. No, todos los ejércitos tienen sus bandas. No solo la banda de guerra, sino bandas de música. Y tienen su repertorio. ¿Sí? Pero fíjense bien, porque aquí dice cómo va a ser derrotado el enemigo.
Tú canta, como cuando adoras al Señor en tiempo de Pascua, ¿sí? Con alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantado. ¿Pero cómo? Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Solo adora. Y la mano del Señor desbarata al enemigo. Sí. Sería recomendable aprender a tocar un instrumento. Sí. Sí, sí. Mi hijo da clases. Bien. Oye, ¿no van a necesitar ya la guitarra? Entonces quedó aquí. Bien, volviendo con la música, ahora con los instrumentos musicales, hace tiempo salió una corriente en que alguien dijo, y es un varón de Dios como quiera, que la batería era inventada por Satanás. Y aquí es donde quiero entrar a esa parte que yo les dije que iba a enseñar, los elementos de la música, hoja 45, para poder hacer que me entiendan eso. Es la hoja 45, ¿sí? En el apéndice. Pero se basaba él en este texto para decir que el enemigo también inventa sus instrumentos y obviamente si la alabanza de nosotros atrae la presencia de Dios, la música mundana atrae la presencia del maligno. ¿Sí? Entonces, en Amós menciona esto. En Amós menciona esto y es importante que ustedes lo capten. ¿Por qué? Porque muchas veces, por eso digo, no es la ¿cómo se llama? La música que yo quiera, sino la que Dios merece, que Dios bendice. En todo caso, déjenme ver qué es el texto. Amós dice, ahorita te lo doy. Capítulo 'Ahorita se los doy exacto. Es que hay uno que se parece, pero no es el que yo quiero. Sí. O sea, la música en sí, que es para el enemigo, que diríamos, ya sabemos que el enemigo se la dan la gente que no tiene a Cristo. Pero la música que nosotros le damos al Señor sin ¿cómo diríamos? No más que de tipo religioso y no es necesariamente agradable al Señor, es repudiada por Él. Por eso dice en el capítulo 5, ahorita veo el otro texto que quería darles, dice en el versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vanos vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, y miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, él quiere más justicia y juicio que la alabanza que no es sincera para con Dios. ¿Sí? Pero este texto dice de esta manera. Dice: que nosotros, o que su pueblo, dice, vamos, que nosotros extendemos el día malo y acercamos la silla de iniquidad. A ver. 6, ok. Ah, sí, aquí, es el 6. Pero iban 2. ¿Está bien, hijo? ¿Sí? Dice: oh vosotros que dilatáis el día malo, 6:3, y acercáis la silla de iniquidad. O sea, así como atraes la presencia y el trono de Dios en medio de ti, ahora dice: acercas la silla o el trono del enemigo, ¿verdad? Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, los instrumentos musicales nosotros los podemos crear. El que tiene, ¿qué diríamos? Habilidad, diríamos, musical, puede tocar todos los instrumentos que quiera y hasta, ¿qué? Inventarlos, ¿verdad? Por ejemplo, ya dijimos, la guitarra tiene ¿cuántas cuerdas? 6. Dame los tonos de la... Mi, la, re, sol, si, mi. Correcto. Muy bien. El bajo sexto tiene una cosa parecida, pero puedes darme... No, es que no he tocado el bajo sexto. He tocado la guitarra de 12 cuerdas. No, pero el bajo tiene básicamente mi, la, sol y re. Mi, la, re, sol. ¿Sí? Y entonces ahí tiene fa y do. Sí. Bueno, la idea más que nada es que nosotros sepamos que en realidad todos los instrumentos musicales tienen cierta, pero hay otros que les cambian el orden. Y por ejemplo, el violín tiene esos mismos tonos, pero a la inversa, ¿sí? Re, sol, no, sol, a ver, ¿cómo dijiste? Re. Es mi, la, re. No, bueno, sol, re, la y mi. Pero a la inversa, el violín igual a mandolina. Es un ejemplo. El piano, pues obviamente tiene, ustedes saben, los tonos con los medios tonos, con los bemoles y los sostenidos, y subiendo de acuerdo a cada octava, ¿verdad? Es un ejemplo. No estoy más que diciendo, los que sabemos algo de música los podemos tocar. Pero hay personas que están muy hábiles para eso y hasta pueden inventar otros tipos de elementos. Por ejemplo, la lira siempre tiene 5 cuerdas, ¿sí? El decacordio, ¿cuántos tiene? Ya lo dice allí. 10 cuerdas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, se han creado nuevos instrumentos. Pero la música tiene solo 3 elementos. Y pueden verlo aquí. Bueno, ahorita no. Los 3 elementos, ya les dije, son la melodía, la armonía y el ritmo. Y curiosamente, cada área de la música le ministra a una parte del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces la melodía debe ministrarle al espíritu. La armonía al alma. Se llevó aquí mi querido hermano la guitarra cuando podía haberles dado una demostración. Ya no vayas por ella. Sí. Y luego el ritmo es el que le ministra al cuerpo. ¿Sí? Aquí tenemos en esa gráfica, ¿sí?, en las partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y las partes básicas de la música. La melodía, y es la parte más creativa, o sea, es la que eleva el espíritu a Dios.
Efesios 5, 18 y 19, por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, entonces bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Sí? El Salmo 43 dice algo parecido, se los voy a encontrar. Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, tu música, ¿qué? La melodía que tú o eleva al espíritu o en determinado momento lo afecta. ¿Sí? La armonía es los arreglos de acordes que sostienen la melodía. Vamos a decir el acompañamiento, solemos decirlo. Y por último el ritmo. Es como el pulso. ¿Sí? Tan, 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 tan. Tiene siempre una repetición constante, ¿verdad? De cierta cantidad. A ver, mi querido doctor, ¿cuántos latidos debe tener nuestro corazón, el ritmo cardíaco? La cifra óptima son 72. Sí, por eso cuando se acelera, dicen, ¿tiene qué? Taquicardia, está acelerado el corazón, ¿verdad? A veces baja de 70. Sí, hay un rango que se considera normal, no tienen que ser exactos. Bueno, fíjense bien porque en todo caso normalmente el pulso normalmente se altera con el ritmo. ¿Sí? Grave es eso, porque dependiendo cómo esté el ritmo, usted va a estar acelerándose o... Por eso dice, cuando hay no hay ninguno, está muerto la persona, no tiene pulso, ¿verdad? Pero cuando la palpitación es fuerte, ¿qué es lo que sucede? Está enfermo. Y si la palpitación es suave, como acaba de decir mi hermano, es una persona sana, tiene sus 72, ¿verdad? Y ya. Y los impulsos básicos de la música, ya dijimos, son impulsos espirituales, impulsos psicológicos e impulsos físicos. ¿Sí? Quiero decirle que le va a generar cierta forma de reaccionar. Y yo no sé si ustedes recuerden la canción El Mar, que es la que ponen de música de fondo en Buscando a Nemo. No. Tarara, tararara, tararara, tararara. Antes no la podía tararear porque me deprimía. Me generaba así una sensación de... Y sobre todo cuando la tocaban los coros y orquestas de Ray Conniff, ¿verdad? Me dejaba así en una situación muy desagradable. No, ahora la puedo hacer porque ya era mi época en que pues estaba en el proceso de formación, pero no sabía por qué me producía eso. Después me di cuenta de que casi todos los tonos que abusan de los menores tienden a deprimirte. Porque el menor es una disonancia, realmente. No dejaba de ser yo usar mucho los menores porque me gustaban mucho los boleros. ¿Sí? Y los boleros tocan muchos tonos menores. ¿Ibas a decir algo, hijo? Okay. Bueno, entonces, dependiendo cómo toques la música, ¿sí? En el espíritu, el ascenso y el descenso de los impulsos te puede producir varias cosas, ¿sí? En el ascenso, que son efectos básicos que producen un imbalance, tensión, ¿sí? O falta de satisfacción, o frustración, o depresión, como les decía, ¿o qué más? Desesperación. Desesperación.
Y los impulsos psicológicos que se producen en la disonancia o la consonancia, por eso les digo, la disonancia es, ¿qué diríamos? Con el abuso de los tonos menores. Se producen a veces, hablando de música mundana, confusión, a veces rebelión, a veces exhibicionismo, o adulación, o algo muy sentimental. Esa es la razón del por qué yo era muy amante de ¿qué? De los boleros. ¿Sí? Muy romántico, pues. Bien. Pero luego, en el ritmo, ¿sí? La repetición y la variación lo que te produce es sensualidad y distracciones. ¿Sí? Tú estás porque es el cuerpo el que estás dándole su... Por eso decíamos, hay tres cosas que utilizan mucho los grupos musicales, y aún los que son cristianos, bueno, son cristianos las personas, pero el grupo musical coge su estilo. Yo no leo o no oigo mucho de las músicas nuevas porque pues tienen ya su estilo moderno, ¿verdad? Y abusan mucho también de la música electrónica. Y la música electrónica, inclusive ese hermano decía que la batería era inventada por Satanás porque exaltaba el ritmo, hacía principal el ritmo. Yo creo que el que hace principal el ritmo más bien es el bajo, y especialmente electrónico. ¿Sí? La batería puede ser también hacerse principal, se hace principal con la batería. Hay bateristas muy buenos y le dan, pero como ellos, con todo, y el ritmo, la repetición constante y los decibeles, además del auxilio de los estrobos, que son las luces que cambian y giran y todo eso, te hipnotizan. Por eso la persona que está en un concierto musical de ese tipo sale todo medio drogado. ¿Sí? No, y más que atarantado, ya inclusive en algunas cosas se pervierte, ¿verdad? Porque te está dirigiendo lo que quiere que tú pienses. ¿Sí? ¿Cómo podemos detectar un grupo de alabanza o una alabanza que sea correcta para adorar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros discernir? ¿Lo tiene que decir Dios? ¿O porque de repente también nos podemos ir por el cuerpo, porque se asemeja a la música que escuchábamos antes? Y, no, esto es de Dios, pero en realidad le está gustando el cuerpo y no sirve para alabar. Yo no digo que no se pueda utilizar el cuerpo para adorar a Dios. Ahorita cuando dice exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, luego dice alaben su nombre con danza y con salterio y arpa del canto. Pues cuando danza es con el cuerpo, o sea, tienes que usar todo tu ser. Sí, pero si yo voy a estar en la iglesia nada más porque voy a danzar, pues estoy malentendiendo las cosas. Yo danzo porque tengo júbilo en el momento que se está adorando. Por eso mi hermano decía, traigo en mente, te doy gloria, y en la gloria, cuando te doy gloria, brincamos y giramos y lo que quieras, ¿no? Pero si le das preferencia a eso y toda la demás música, tú la rechazas, es que no estás equilibrado. Por eso dice, hay un imbalance. ¿Sí? Yo recuerdo cuando empezó el avivamiento en la iglesia metodista, pues la costumbre era órgano y piano, y cualquiera otra cosa que agregaran ya no era de Dios. Decían, inclusive allá cuando estuve en Puebla, decía un ¿cómo se llama? Obispo de aquella época, de los metodistas: esa música es enajenante, la que usábamos en guitarras y batería y lo que sea, enajenante. O sea, te destrastorna, es lo que está diciendo, ¿verdad?
En cambio, presentaron a unas personas de música autóctona con chirimía y teponaxle y todo, y para él estaba, eso es lo... Ni una cosa ni otra es buena si en realidad no está dedicada para Dios. Porque si es para mí, es para mi gusto. Por eso decía, yo tocaba muchos boleros mundanos y después tocaba muchos boleros cristianos y ahora realmente no toco ninguno. Dejo que el grupo musical adore al Señor y nos dirige en la adoración. Porque se trata de mantener la presencia de Dios ahí. No es para mi gozo. Sí me gozo. ¿Sí? Porque en realidad te produce eso. Y sí danzo. Bueno, danzaba. Ya con la edad me agito mucho al brincar. No, pero sí lo he hecho y lo puedo hacer. Ese no es el asunto. Porque si pensáramos en la danza, en la Biblia, hay más menciones, por ejemplo, de la danza que lo que hacemos los pentecostales, aplaudir mucho, ¿verdad? Casi los cantos de júbilo nosotros batimos mucho las palmas, ¿verdad? Pero en la danza hay por lo menos 11 menciones que hablan que el pueblo dance, ¿sí? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, o sea, no nomás las jóvenes, sino que todos, ¿sí? Y hay muchas otras porciones que hablan de danza. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, en el Salmo 149. Es más, el Salmo 150 es muy famoso y habla también de la danza. Lo llegamos a cantar mucho, claro, parafraseado cuando estábamos en ese avivamiento. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Menciona salterio y arpa, son de cuerdas. Pandero es de percusión. Cuerdas otra vez y flautas de viento, ¿verdad? Címbalos es de percusión. Entonces todo está involucrado. La percusión normalmente es la que marca el ritmo, ¿sí? Y la batería es de percusión, ¿verdad? En todo caso, vuelvo a insistir, es el músico el que puede hacer que se le dé más importancia a su instrumento y haga que el otro se oiga menos, porque lo que él está es disfrutando del instrumento que él sabe tocar. No puedo decir, eso es satánico porque no es con piano, o no está tocado con órgano, como decían el hermano que decía, es enajenante. No, es depende quién lo componga y cómo lo componga y para quién lo componga. Es enajenante porque Te enloquece, sí, ¿verdad? No, porque lo tocaban, mira, vuelvo a insistir, llegaron, lo clásico era música, piano y órgano. Entran las guitarras, y luego sobre todo entran las guitarras eléctricas, y luego entra la batería, y luego entra el bajo, ¿sí? Y entra el teclado, que sería el piano. A veces sobresale el uso del bajo sobre el propio piano, a veces no se oye ni el piano. Si es piano electrónico, pues ya, es otra cosa. Pero de cualquier manera nosotros tenemos que entender, número uno, la adoración es para Dios, ¿sí? No para nosotros, ¿sí? Y esa adoración atrae la presencia del Señor y la retiene, y entonces el Hijo de Dios tiene poder, porque ahí está el Señor.
Con esto terminamos, nos despedimos de ustedes porque ya se me pasó la mano. Dios les bendiga, pero es que me emocioné con las cosas que quería decir. Dios les guarde.